Hola, ¿qué tal amigos? Otra semana más estamos aquí en La Hora Maker. Esta semana estamos con Diego Trapero. Diego es ingeniero industrial y lleva mucho tiempo trabajando en el campo de la impresión 3D. Sí. Y es por eso que queríamos tenerle aquí en La Hora Maker, que siempre hablamos de esta parte de Maker to Market, cómo la gente viene, cómo la gente empieza a lanzar sus proyectos y a hacerlos realidad desde, quizá viniendo desde esa perspectiva más maker, hacer cosas hasta que llega al mercado. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, vamos, estoy un poco nervioso. Yo era fan del programa ya lo sabes, me he escuchado los episodios, me gustan mucho los de Maker to Market y a ver si de qué hablamos y qué podemos contar. Pues nada, vamos si quieres, hacemos una para que la gente conozca un poco tu trayectoria. Podemos empezar por los principios de los tiempos, ¿no? Tú estudiaste industriales, sí, y al poco tiempo empezaste ya ahí a imaginar cosas para hacer, ¿no? Sí, yo estudié industriales en la Carlos III. Gracias a un amigo empecé a ver impresoras en segundo de carrera y como toda mi vida mi sueño había sido montar una empresa. Cuando acabé me puse a diseñar una impresora, era la Emprime One, y después me hice autónomo, luego me conseguí una oficina en un vivero público y nada, en eso estoy. Después, hace poco dejé de hacer la impresora y me puse a imprimir piezas y bueno, tengo un trabajo por las tardes para mantenerme y eso es lo que estaba haciendo este tiempo, 3 años ya. Wow, 3 años ahí al pie del cañón. Vamos a empezar, si te parece, por el principio, con la Emprime, con la impresora. Es una impresora peculiar en el sentido que quizás para lo que no hayáis visto la impresora, no es la típica impresora así como con marco súper bruto de Prusa, sino que es más ligera, más portátil. ¿Cómo, digamos, cuando empezaste a diseñar la impresora, qué es lo que te llevó a elegir tu diseño? Claro, eso es interesante. Cuando empecé, a mí la idea se me ocurrió en la universidad. Entonces, en esa época salió una Printerbot, que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía este diseño ya que yo llamo en T, que el eje Z solo tenía un motor y iba subiendo el eje Y en este caso, que se mueve para adelante y para atrás, ¿no? Entonces yo lo vi y te ahorrabas un motor. Y era la época esta primera época de las impresoras 3D, que era a todo coste, que los kits eran muy caros, que la gente estaba probando a meterle hilo de pescar a los ejes, que era como reducir el coste a tope. Entonces me gustó esa idea porque te quitabas cosas y luego empecé a hacer dibujos y tal. Cuando acabé de la carrera y ya tenía que diseñarla, me puse a diseñarla, la hice, intenté que fuera muy simple y entonces ya lo que me di cuenta cuando lo empezó a ver la gente, que ya a la gente el coste le daba igual, lo que le gustaba es que era diferente a la típica Prusa, entonces era como una especie de categoría diferente y al final las personas apreciaban más eso que el hecho de que te pudieras quitar 4 piezas y fuera un poquito más barata. También yo creo el hecho de que fuera más portátil, ¿no? O sea, sí, daba menos sensación de... A la gente le gusta eso, o sea, como empecé un poco con el coste y bueno, a mí me gustaba mucho lo que aprendí en la carrera de Lean Manufacturing, de Toyota Production System y tal, que es como un sistema de producción que tienes que ser lo más sencillo posible, quitar todo lo que ellos llaman waste, desperdicio de tu sistema. Yo quería que tuvieran poquísimos componentes, porque luego esos componentes los iba a tener que comprar, que almacenar y que vender y que mantener. Entonces la filosofía era solo había un marco de metacrilato y ahí era donde iba todo pegado, la menor cantidad de piezas posible, el mínimo número de tornillos diferentes. Entonces a esa simplicidad pues a la gente le gustaba. Luego, como tenía el marco, le añadías un asa y la gente se la llevaba. Eso también le gustó a la gente. Te das cuenta que hasta que no lo pones a prueba y lo ve la gente, no te das cuenta de lo que quiere la gente, lo que está viendo ahí. Tú ves una cosa y ellos ven otra. Y precisamente esa es la parte como del maker to market, ¿no? Tenías ahí tu diseño en casa, sale fuera. Sí. ¿Qué cosas cambiaron o qué descubriste cuando, digamos, salió de tu casa la impresora y empieza la gente a darte feedback, a darte ideas, a darte... Sí, yo es salir de la cueva. Pues lo primero, que luego si quieres lo hablamos, una cosa que hice fue empezar desde el principio a compartir la idea, entonces eso me vino muy bien. Pero luego el momento como que cambió esta parte que tú dices fue cuando le llevé a la Madrid Maker Faire y la gente le gustaba, ¿no? También es como pasar de
no tener validado tu proyecto, no tener interés o no saber si lo vas a vender, a un pico de que ves que a la gente le gusta. Ese es un momento muy bueno. Pero ves que a la gente le gustan otras cosas, que fuera portable, que fuera una forma diferente, porque en cierta manera era un producto diferenciado por el hecho de que no había nada parecido, la simplicidad. El autolevel, que es una cosa que igual técnicamente a lo mejor no siempre es lo mejor, pero a la gente le llama la atención, ve el autolevel y lo quiere, como la parte esta de ingeniero versus marketing, que lo que tú piensas no es lo que le gusta a la gente. Eso es cierto, pero yo estaba pensando también, ahora que estamos, o sea, hablando de toda la parte de Lean Manufacturing, ¿no? Que yo creo que las impresoras ha habido mucho tiempo en el que parte de los procesos de diseño para incluir, por ejemplo, corrección de errores o mejora de la calidad, yo siempre usaba, ¿no? Pokayoke, ¿no? Como vamos a diseñar algo para que sea muy difícil hacerlo mal. Y creo que en las impresoras 3D de alguna forma se manifestaba todo el que usa la impresora es un experto, ¿no? Y entonces todos esos controles que hacían que las piezas fueran fáciles de hacer se habían quitado, ¿no? Sí. Porque a lo mejor técnicamente pues lo podías dejar más fino y podías hacer 1000 pruebas, pero que a la hora de la verdad pues es que estaba muy bien que la cámara se autonivele y que dé un resultado razonablemente bueno, ¿no? Sí, lo de la cama, eso sí, es como una discusión técnica. Al final, en mi caso, le costaba a la gente, también por un error mío en la documentación, le costaba a la gente hacerse con la cama. Pero sí, es que, bueno, eso que dices más así en general, en las impresoras 3D estaban y aún a día de hoy, por desgracia, muchos siguen para frikis, para makers, para que tienen una curva de aprendizaje muy grande. A mí, aunque me gustan, me frustran mucho. Son muy difíciles de montar. Eso también era un poco lo que tienen carácter las impresoras. Sí, a mí aún a día de hoy me desesperan mucho. ¿Y cómo se lleva esto a la parte de escalar? O sea, como dices tú, diseño 1, diseño 2, se tenía en cuenta una serie de principios y ahora me piden 10. Vale, yo creo que eso no te lo puedo contestar muy bien, te puedo contestar a lo mejor cómo no se puede hacer, porque yo mi sistema, como ya he dicho, estaba en teoría pensado para escalar, pocos componentes. También cuando escalas, un problema que tienes, si no tienes financiación, que cuantas más referencias tengas, más proveedores, más no sé qué tengas, más difícil es escalar, porque vas a fallarte uno u otro. Yo lo tenía todo en España, excepto una pieza que la compraba directamente en China. Cuando hice el crowdfunding, desapareció el proveedor chino. Totalmente, salió del negocio, no sé qué le pasó. Entonces, una cosa importante, yo más o menos sí lo tenía montado para escalar, es simplicidad, pocas referencias, pocas componentes. O sea, estaba en teoría diseñado el producto para que funcionara a ese nivel, ¿no? Para intentar un poco tener volumen también, barata pero para vender. Pero claro, no te puedo decir mucho porque luego cuando llegó la Maker Faire, la empecé a vender, la cifra fueron 13 las que salieron de ahí, aunque montadas hay bastantes más. Y ahí fue cuando me fui, porque ya hubo una serie de problemas y dijiste, hasta luego, esto no es para mí. Dios mío. Hablabas de crowdfunding. ¿Cómo fue la experiencia de lanzar con un crowdfunding? Pues estuvo bien. Ahí es cuando yo me di cuenta que a lo mejor no era lo que yo quería hacer. Estuvo bien, funcionó bien. 13 no es mucho, pero está bien. Yo tenía mi oficina, pero entonces empecé a vender. Vale, se vendieron unas cuantas. Llegó la Maker Faire y una semana después se empezaron a cerrar y la cifra final fueron 13. Y tenía un mes para hacerlas. Me empezaron a fallar los proveedores. Tenía que imprimir las piezas y se retrasan las piezas. Luego me llevé a mi despacho a mi padre. A mi madre la tenía cortando y crimpando cables, que encima se equivocó en un cable y le llegó a la mitad de la gente el cable mal. Entonces ese caos, ahí fue un poco cuando ya me empecé a dar cuenta, dije, o sea, yo dejé la Emprime One por el margen que tenía. Claro, eso estaba pensando, justo como que la impresora llega un momento en el que yo creo que la carrera de los kits de impresión era una carrera a la baja. Sí, una carrera de ratas. Ya no puedo poner 100% la mano en el fuego porque, no sé, he visto que a lo mejor este verano está un poquillo mejor, pero sí, eso es está a la baja totalmente. Entonces eso fue una de las razones. Luego tenía poco margen y, como dices tú, tenía que escalar. Para escalar tenía que meter más dinero porque las piezas
alguien las tiene que comprar antes de vender la impresora. Y luego el otro gordo es el soporte, que es que las impresoras hay que venderlas con soporte. La gente, esto es una cosa que luego ya he interiorizado más y he visto un poco más, pero que al principio como que me afectaba también a mí. Las impresoras van con soporte, nadie se la monta. La mitad de la gente a lo mejor se la monta a la primera o no te dice nada, pero la otra mitad no se la monta a la primera, y el 5% que tiene muchos problemas obviamente va a ti. Entonces yo al principio fui un poco inocente y pensaba que iba a ayudar a todo el mundo a montársela, pero si no eres inteligente y separas a lo mejor el kit del soporte, o sea, hay maneras de hacerlo. Puedes cobrar por el soporte, puedes dejar claro que la gente no se está comprando unas piezas y lo tiene que montar por su cuenta, puedes currarte la documentación, pero si no, el soporte luego viene ahí ya por ti, y eso ya fue la puntilla, y yo dije, mira, no, me jodía mucho, la verdad. No, es que es muy complicado. Claro, es que al final tienes como tres patas, ¿no? Todo lo que es la parte más de ingeniería, fabricación, montaje, la parte de modelo de negocio o ventas, y todo lo que es marketing, servicios, tal. Y eso siempre es complicado cuando eres unidad o empresa unipersonal, ¿no? Sí. Que yo creo que es el reto, ¿no? Conseguir, o sea, cómo conseguir con esas primeras unidades generar ingresos suficientes para no ser una persona nada más. Sí, ese salto es complicado. Un activo de lo más caro que hay son las personas más que todo eso. Pegar el salto es complicado, sí. Y entonces de aquí en Prime dijiste, bueno, esto he visto que todo lo que es manufactura así es complicado, y también yo creo que la parte interesante ya no es que sea complicado, sino que tampoco es un negocio que ahora mismo en el tema de impresión 3D deje margen. Yo creo que se puede hacer, pero a lo mejor habría que haber tenido más dinero. Yo hubiera tenido a lo mejor que aceptar un poco mejor la parte del soporte. Sí. Que la gente, o tener otra persona o a tener a alguien que me quitara que me diera un poco más de paz mental. O sea, yo aún pienso que se puede hacer, no es para desanimar a nadie. Sí. Bueno, luego también ahora mismo las impresoras estas, las ANET, esas que son, claro, es que justo antes de la estás enfrentándote a impresoras de 150 euros, y el problema, yo creo que como hay impresora de 150 euros, el que va a comprar la de 400 dice, no, es que esta vendrá con, o sea, si te coges una cosa que cuesta 2 duros, dice, bueno, pues esto vendrá sin soporte, y si no, claro, vas ahí, devuelves toda la impresora y listo, ¿no? Yo creo que eso es un reto. Pero después de este aprendizaje, ¿hacia dónde te moviste? Pues justo cuando estaba haciendo lo de esto de la Madrid Maker Faire y tal, empezó a funcionar, tenía un cupón de AdWords y me hice un formulario en mi web y empecé a llevar gente ahí para imprimir. Y joder, en los primeros meses funcionaba súper bien. Y dije, joder, estoy muerto aquí, llevo un mes currando 12 horas aquí en el despacho, metiendo cosas en cajas, cuando imprimiendo, en vez del 10%, me llevo la mitad o lo que sea, y joder, y no tiene postventa, tiene más futuro que las impresoras. Y dije, joder, pues ya a final de año dije, mira, no, esto mejor me voy por ahí, que yo le veo más futuro. Así que lanzaste un servicio de impresión bajo demanda. Yo creo que es cierto que en los últimos años hemos notado bastante movimiento de gente que ya no quiere tener la impresora y tener que mantener la impresora y tener que se le rompe no sé qué, quiere la pieza y se da cuenta de que le sale al final más barato, o por lo menos que es menos frustrante todo el proceso. ¿Cómo se llama esta nueva iniciativa en la que estás? Se llama BitFab, bitfab.io, de bit y fab de fabricación. ¿Y qué es lo que hacéis ahí? ¿Impresión bajo demanda? Sí, ahora hacemos simplemente imprimir piezas para la gente. Impresión bajo demanda, servicio de impresión, así un poco genérico. Ya que preguntas por el nombre y eso, a mí lo que me gusta es lo de bits a atoms, ¿no? Entonces, lo que yo pienso así en muy largo plazo, una especie de máquina, una caja negra gigante que entran bits y te llegan a tu casa átomos montados y listos y claro, preparados. Eso es lo que me gustaría. Ahí hablábamos antes que habías montado tu propia plataforma ya para poder... Porque claro, ahí vuelve de nuevo a la parte más de negocio también, ¿no? De cómo se estructura, cómo se desarrollan los procesos para que al final pues salgan las piezas a tiempo y como... No, y más maker.
porque eso es, bueno, el... Cuéntame. Lo primero, bueno, en esto, antes hemos hablado de lo que es Lean Manufacturing, eso fue como lo primero que yo me entendía así un poco, que es como de fabricar sencillo y tal. Luego estamos ahí como los makers. Entonces los makers son personas que, yo qué sé, prototipo, iterar, todos esos conceptos están metidos en lo que llaman a lo mejor luego el producto mínimo viable. O sea, eso está metido en la mentalidad maker. Y luego hay como otra cosa más, que es el Lean, ¿cómo es esto del Lean Canvas? Lean Business Model Canvas y Lean Business. Lean como Model Canvas. El mundo Lean de montar negocios. Entonces, eso está basado en experimentos, en iterar sobre tu idea de negocio. Entonces, son como 3 ideas complementarias que la gente que es maker las puede dominar y es una manera así iterativa, basada en métricas, en hacer experimentos, empezando poquito a poco, de poder montar un negocio. Y te decía que es más maker, porque yo cuando con la impresora aprendí a diseñar piezas. Luego aprendí a hacer impresoras y a funcionar. Entonces, lo último que me quedaba de maker ya para hacer prototipos como completos era programar. Ahora no es mi especialidad, pero me metí con Django y lo que te he contado antes, que en Stack Overflow, copia-pega, y me monté ahí una especie de página para que la gente suba los diseños y le dé un precio. Y es ya como el prototipo completo de un negocio. Si sabes crear cosas físicas, productos físicos, si sabes crear productos de software y si dominas un poco la parte de negocio, métricas, marketing, todo eso, tienes como todas las habilidades para ser como un maker de la parte de negocio. Un business sí, maker. Business maker. No, eso es muy interesante, el ver cómo combinan las 3 partes y de alguna forma creo que aparte de poder hacer producto mínimo viable como ya de idea conceptual la impresora, la capacidad de poder prototipar y la capacidad de poder probar a hacer cosas con tu propia web, ¿no? Claro. De decir, oye, pues es que necesito añadir un no sé qué, oye, que es que necesito cambiar esto para ver si funciona mejor o peor, hacer todo tipo de pruebas de test A/B de todo lo que salga. Lo que pasa es que eso, claro, tiene la cuestión de que estás ahí como los malabaristas, ¿no? Sí. Haciendo un poco de... Estás a todo, sí. De todo. ¿Cómo lo llevas? No, pues bueno, para mantenerlo tengo que trabajar por las tardes. Y luego bien, ¿no? Si se lleva bien. Lo que pasa un poco de esto que decíamos de como la parte dura y eso, no es tanto por hacer tantas cosas, sino es el momento que estás vendiendo la impresora y dices, joder, esto no es para mí, me estoy pasando muy mal porque la gente me reclama y, joder, les tengo que responder y no sé cómo. O la parte que llaman la gente de Lean Startup, que era la palabra. Uh-huh. Bueno, se nos acabamos de dar cuenta que la cámara estaba parada. Vamos a seguir precisamente donde estábamos hablando de fiabilidad. Si creéis que la imagen se había congelado, básicamente es porque se había quedado la cámara sin grabar, porque estamos aquí tan metidos en la conversación que ya ni mirábamos para allá. Bueno, Diego, estabas hablando del tema de la fiabilidad, ¿no? De los fiabilidad y costes y cómo claro. Muchas veces un incremento brutal en el coste va con una... Bueno, pasa un poco como que en el audio. Antes cuando estábamos montando esto, ¿no? Que para conseguir un audio un 10% mejor necesitas gastarte 10 veces más, ¿no? Y yo creo que con la impresión ocurre un poco eso mismo, sí. ¿no? Claro, y vamos a entrar ya en un tema que el tema costes, números, tal, me encanta. Es lo que dices tú. Yo he visto cualquier impresora, si el impresor es bueno, te saca unas piezas alucinantes. Ahora, no todas, a lo mejor te lo sacan con la misma repetitividad el proceso. Y entonces, las impresoras 3D, en el tema servicios, tú necesitas que salgan siempre las piezas bien, que al cliente le salgan bien y que el coste sea moderado. Entonces es un poco como los 2 caballos de batalla. Necesitas una impresora. Yo ahora lo que estoy intentando es, necesitas escala, necesitas dividir tus costes de la persona que las está cuidando entre, por ejemplo, 100 máquinas. Hay gente que lo está haciendo en Estados Unidos, una empresa que se llama Voodoo Manufacturing, que lo está haciendo con MakerBots, que llaman por 160. Entonces necesitas
yo en lo que quiero hacer. Necesitas una impresora tipo escritorio dentro de costes de escritorio, ¿no? Que puede ser 2 órdenes de magnitud menos de las máquinas que hemos hablado. Y necesitas muchas, por 2 cosas, porque los costes de una pieza impresa en 3D están en el tiempo. Están en las horas de la persona que la está cuidando y en la amortización. Entonces, si tienes muchas impresoras y baratas, te estás quitando los 2 componentes más importantes del coste, mucho más que el material y todo. Entonces, por eso es lo que... Una impresora fiable, que es una de las cosas que estoy trabajando yo ahora, fiable, que se puedan tener 100 y que se pueda automatizar, yo creo que eso es una manera de hacer esto así rentable. Eso es el adelanto. Estaba pensando precisamente, Prusa, creo que ha anunciado que tenía una granja... Prusa, brutal. Cuando yo lo vi tenía 70. O sea, la cantidad de horas que sacas con 70 impresoras es alucinante. Claro, es paralelizar. Claro, mira, y las impresoras son hardware, producen piezas, pero están muy cerca del software. Si tú tienes una granja de impresoras, una cosa que la gente empieza a pensar siempre en automatizar, empieza a pensar en brazos robots que cojan las piezas y las saquen, ¿no? Pero esa es la última parte. Hay mucho aún por hacer por software. Si tienes una granja de 100 impresoras y las pones un sistema, yo ahora tengo Octoprint en cada impresora, eso tiene una API que tú puedes acceder desde un programa, ¿no? Entonces, si tú empiezas a aplicar, ya no es como un taller o máquinas, ahora es como un data center o como un procesador. Entonces, tú quieres hacer un trabajo de 100 piezas y lo que haces es mandarle una a cada impresora. Estamos hablando de Open Compute y de otras iniciativas de como 2 aproximaciones al tema de la fiabilidad, ¿no? Una de las, para la gente que no sepa nada de data center, ¿no? Digamos que hay 2 aproximaciones al problema de la fiabilidad en los centros de datos. Normalmente los servidores, un servidor normal de un centro de datos, lo que buscas es que tenga fuentes de alimentación independientes, de tal forma que si una de las fuentes de alimentación se rompe, no se caiga el servidor. Esas fuentes de alimentación van conectados a líneas de corriente distintas, de tal forma que si por lo que sea una línea se cae, tampoco haga que se caiga el servicio. Y luego en la parte delantera del servidor, pues normalmente tienes 2 unidades de disco duro que están en espejo, de tal forma que si uno de los discos duros se rompe, no tengas pérdida de datos. Y adicionalmente, los componentes, en muchos de los servidores más caros, los componentes internos del servidor se pueden intercambiar en caliente. Entonces, esto es un formato que lo dicen muy bien cuando hablan de cloud computing, que tiene que ver con mascotas versus ganado. Cuando trabajas con formato mascota, pues digamos que los servidores son todos únicos, cada uno tiene sus cositas, a este le falla siempre esto, esta impresora siempre la cama se autonivela así, o no sé, siempre tiene como sus particularidades. Sin embargo, cuando te vas al mundo del cloud, toda esa parte normalmente se abstrae en la capa de gestión, o sea, digamos, hay una capa de gestión encima, y esa capa es la que independiza la capacidad de cálculo, la capacidad de almacenamiento del dispositivo físico. En el caso, por ejemplo, de Google, tienes los servidores de Google, que obviamente no está en un servidor Google, ¿no? No es como una máquina que si se rompe se va toda a freír puñetas, ¿no? Sino que toda una capa de software que permite replicación de los datos entre equipos, distribución de las cargas, reparto de los trabajos. Eso es, digamos, toda la parte que facilita que si se te rompe una máquina, no pase nada, porque no hay nada único, digamos, en esa máquina. Y de hecho, eso es lo que está permitiendo, los grandes centros de datos directamente se piden sus propios servidores. Pero para esta horquilla entre los 100 y los 1000 equipos, lo que está pasando es que en lugar de ir a servidores que tengan tantas cosas redundantes, se están yendo a chasis que tienen algunos elementos redundantes, como por ejemplo la fuente de alimentación, las tarjetas de red, pero luego los módulos de computación se pueden cambiar, pero ni siquiera en caliente, o sea, y ni siquiera te van a venir entre 4 horas, te van a tardar un día o 3 días. ¿Qué consigues con eso? Reducir los costes de toda la parte del soporte, porque ya no necesitas que haya una persona 24 horas al día para coger el teléfono y atenderte en 4 horas, sino que, bueno, se me rompe un servidor y todas las cargas de trabajo siguen funcionando, ¿no? Yo creo que ese es el modelo hacia el que no tiendes, ¿no? Es súper interesante, es como el mismo problema resuelto, bueno, es el mismo problema, ¿no?, que ya está resuelto en otra industria. Entonces, es lo que tú dices, a lo mejor la comparación entre una impresora que vale 100.000 euros, que llamas el teléfono
y te viene un técnico en coche, y la otra es cuando hemos conseguido, seguramente, o sea, yo vi que Google al principio igual se hacía sus servidores con componentes off the shelf, ¿no? Cuando comoditizas el hardware, que es la parte en la que estoy yo, ahora ya las impresoras no son caras, en vez de ser un recurso escaso, es un recurso abundante. Entonces ya no te gastas 10 veces más por tener, como hablamos antes, el 10% extra de fiabilidad y todo el servicio técnico, sino que te compras 10 veces más máquinas y las haces funcionar en paralelo. Es esa diferencia de tener un hardware caro y el hardware comoditizado. Súper único, ¿no? De tener algo súper específico a tener. Y es también interesante porque estaba pensando, los grandes fabricantes como Facebook han tendido también al modelo open source. O sea, claro, todos los datos del data center, Facebook ha considerado que era mejor liberarlos y que la gente pudiera copiar el modelo, porque eso sabía que al final, digamos, le beneficia. En cuanto a que alguien dice, oye, que es que este diseño de aquí, esta parte no funciona guay. Oye, que es que esto de aquí resulta que lo podéis mejorar así. O simplemente porque al, digamos, venderse más componentes equivalentes con su formato de data center, bajarán sus costes. Claro, o sea, ese ya es como el último paso de la comoditización, es el hardware y el conocimiento que hay alrededor, porque ya se han dado cuenta que es mejor pensar en cantidad, abrir el diseño, que ahora a lo mejor su negocio no está en un servidor, está en tener muchos y usarlos de una manera que otra persona no claro, los puede usar. Claro, ahí está toda la capa digamos, de reparto de cargas dentro de los data centers para etiquetado de fotos, visión por ordenador, no sé qué. Claro. Pues es interesante buscar esta analogía y pensar claro. hacia dónde van. Hay un autor que me gusta mucho también, por si le quieres mirar, se llama Wardley en Twitter, @wardley. Te lo voy a copiar. Y lo que se dedica es a hacer mapas, entendiendo que toda industria empieza como un prototipo, hay una fase de crecimiento en la que se puede basar en componentes estándar, hasta que llega un momento que se comoditiza y llega un momento en el que es un utility más, ¿no? El tema del suministro eléctrico, ¿no? Pues esto es pum, utility, ya no está así como pensando así, pues así o así. Entonces es interesante como hacer un mapa y pensar qué componentes dentro de tu empresa o dentro de tu industria, en qué fase están, ¿no? Claro. Y decir, pues las impresoras, esto ya está comoditizado, ¿cuál es la siguiente parte donde no se está aportando valor? El software de gestión o el software distribuido o el reparto de cargas, y trabajar un poco. Claro, es una carrera. Como las impresoras ya están comoditizadas, el clúster, la granja, todo esto yo creo que es lo siguiente que va a ocurrir. Entonces, hay que darse mucha prisa porque eso está al caer también. No hay mucho tiempo. Yo creo que eso seguro que lo vamos viendo. Yo aquí a veces tengo la impresión en la Hora Maker que como que estamos en la ola, como mirando desde arriba, y de repente a veces se pasa la ola o a veces no, pero es interesante como ver todos estos cambios. De hecho, en noviembre queríamos hacer un programa en el que viéramos qué ha pasado en los últimos dos años, ¿no? Cambios de tendencias, cambios de hacia dónde va la cuestión, la percepción también del tema maker, las startups de hardware, ver un poco por dónde van. Así que creo que va a ser... Mira, por ejemplo, lo has dicho tú antes, Prusa tenía 70, no sé si ahora lo ha doblado o algo así. Los fabricantes, Formlabs está sacando células, hay un par de sitios en España, algún proyecto que conozco de mini granjas. O sea, la gente está pasando a la granja, por eso tampoco te puedes dormir en los laureles, eso va a pasar. Eso va a pasar. Y otra cosa, perdona, dime. Para el tema data center, es que cuando tú lo tienes, tú imagínate, ya lo tienes todo en data center, yo no tengo ni idea de informática, pero le quiero meter una API, tengo que aprender. Entonces, yo creo como que a lo que avanza eso, lo que molaría que llegara, como yo lo veo yo, es eso de bits to atoms, o como un AWS de Amazon, como todos los servicios en la nube de Amazon, va a ser manufacturing as a service o manufactura en la nube o lo que sea. Tú vas a tener una web, bueno, a ver, esto me lo estoy inventando, pero creo yo que puede ser algo parecido. Tienes una web, le instalas un plugin, subes tus piezas y entonces la gente compra, le da un botón y eso va a un data center de impresoras en vez de bits, y le llega hecho. O una persona que tiene una fábrica, tienen un determinado utillaje, le dan a un botón
eso pasa a un data center de bits, o sea, a una granja de impresoras, y le llega hecho. O sea, cuando todo el siguiente paso a escalar en cantidad es automatizar con software, abrirlo con APIs, y al final yo creo que va a ser como un nuevo tipo de fabricación. Quizás ahí el reto sería precisamente, por ejemplo, de servicios como Safeways, que son como súper únicos, localizar esas mini granjas a nivel más local, tener más competencia que permita, digamos, reducir costes. También quizás no tanto acceder a servicios de quiero hacer titanio, que está muy bien, que no, me parece, sino quizás llegar a un punto en el que los costes disminuyan, claro, ¿no? También al disminuir todos los costes de la... Hay que empezar por FDM, luego a lo mejor SLS, SLA, a lo mejor una cosa que está haciendo Markforged, que es como FDM de metal, algo así, ¿no? O sea, para empezar, la barrera es el coste. Hasta que no bajes el coste mucho, no van a entrar piezas que se puedan hacer, ahora mismo a lo mejor se pueden hacer con impresión 3D, pero son muy caras. Bueno, otro problema es el acabado. Pero lo que dices tú también, esa es la ventaja de los servicios descentralizados, que ya tienen una fábrica a 24 horas de ti. O sea, si alguien quiere hacer este modelo de las granjas, no puede haber una granja, porque una parte del éxito del modelo es que tu pieza te llega a ti en 24 horas. Va a haber, a lo mejor, si una sola empresa quiere hacerlo, tiene que tener granjas más que en todos los continentes, en varios sitios de todos los continentes. Bueno, creo que ha habido varios intentos de hacer cosas de esas con UPS, por ejemplo. UPS lo está haciendo, pero es que yo creo que alguien lo va a hacer, no sé quién va a ser, pero alguien lo tiene que hacer. Yo ahora mismo apostaría por Amazon. Sí, yo no sé por qué. Como está con... Hombre, tiene toda la parte logística, tiene toda la parte de real estate, tiene espacio, tiene un montón de... Tiene los aeropuertos, tiene todo. Ya te llega en 24 horas con un... Mira, el Amazon Dash botón que tú te lo pones en tu casa, lo conectas al wifi, le das un botón, y eso, pues joder, eso en una fábrica con utillaje que gasten todos los días, no tienes ni stock ni nada, le das al botón y sea Amazon o el que sea, te llega al día siguiente tu utillaje fabricado bajo demanda. Hay un proyecto que llevamos hablando de él varios días aquí en Lara Maker, que te recomiendo que mires. Se llama Mobility as a Service. No, Mobility as a Service es una cosa del ayuntamiento. Mobility Goes Additive. La movilidad se va aditivo, que es un proyecto de Deutsche Bahn, de los ferrocarriles alemanes, para descentralizar su cadena de suministro, para que se pueda fabricar bajo demanda piezas. Está todo el mundo metido, está Autodesk, está BIB, está CAF, está todos los que están ahí, precisamente para entender cuáles son las posibilidades de suministro de piezas bajo demanda, en lugar de tener que meter todo en un tren y llevarlo de un sitio a otro, decir, oye, mira, que es que esto me lo pueden imprimir en Düsseldorf, y entonces cuando llegues allí vas a tener la pieza y te pueden hacer... O sea, eso va a pasar sí o sí. El problema en general para toda la industria es, eso no te lo puede hacer una persona en su casa, claro, porque el sistema no tiene control sobre él y porque no te da la calidad suficiente. Eso es un poco por lo que apuesto yo. Y luego el problema no para la industria, sino más bien para mi proyecto, es... Eso también es un poco commodity, entonces, y además es una cosa que requiere mucho capital para escalar y dar el salto. Entonces, si es un proyecto como el mío, se va a quedar a lo mejor en una especie de taller local o para España, o va a haber uno de los que estamos haciendo cosas parecidas que va a conseguir escalar y ser el actor global, o se lo va a quitar Amazon, UPS o algo de eso. Veremos a ver por dónde va. No sé si siempre acaban las entrevistas, a ver si no se nos acaba el vídeo, porque llevamos un día con la cámara que nos lleva dando mucho la lata. Siempre le pregunto a la gente con quién te gustaría hablar o a quién te gustaría que preguntáramos. Ay, no. No sé si tienes a alguien que se te ocurra y que digas, oye, pues es que a mí siempre me hubiera gustado saber qué opina de esto, no sé, alguien en concreto. Alguien de este mundo me gustaría hablar con Prusa, ese tenéis que conseguirle. Pero no, es que solo se me ocurre Elon Musk, pero eso es imposible. ¿Y qué le preguntarías a...? No sé, porque el otro día, es un poco retomando los temas del principio, publicó un tuit, decía, es todo esto del Trough of Sorrow y tal, publicó un tuit que alguien le preguntó, empezar una empresa era estrés, highs, subidones,
y bajones. No sé, me llegó mucho. No hemos profundizado mucho en eso, pero es que le pasa a todo el mundo. Podemos hacer un segundo capítulo a futuro me gusta mucho. De manufactura, que yo creo que es un tema interesante. A ver si podemos hablar con Prusa. Yo creo que es factible. O sea, digamos, por lo menos yo creo que nos lo encontramos 1 o 2 veces al año en algún lugar del mundo. Sí, por favor. Así que le podemos preguntar sobre... ¿Y cómo lleva 70 máquinas o las que lleve ya? Eso es una pesadilla. Bueno, a mí, hablando con Prusa el año pasado, fue muy interesante porque estuvimos hablando y me comentaban, ¿no?, de cómo llevan el proceso. Habían sacado la impresora de 4 colores, esta que puede mezclar 4 filamentos y tal. Y yo le decía, bueno, y esto todo el día sacando cosas. Y me dijo, mira, yo ahora mismo ya tengo un equipo, entonces yo ya no me encargo de diseñar la pieza. O sea, yo llego, pienso, hago un sketch así en un folio, oye, mira, deberíamos investigar esto. Se lo doy a un equipo y una semana después me traen 5 soluciones, ¿no? Entonces yo creo que también Prusa ha sido lo suficientemente astuto y ha tenido la visión como para dar un paso atrás y decir, bueno, Prusa ahora mismo, aparte de ya la empresa, es también marca. Obviamente cuando quieren que vaya alguien de Prusa, quieren que vaya yo, pero tengo que tener un equipo para que siga haciendo curro productivo también detrás, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo en Prusa eran como 70 personas también, y en Prusa Research. Están alquilando un edificio y tal. Y otra cosa que ha hecho bien Prusa, que yo eso lo estoy al 100% en eso, es, ha hecho una cosa, ha hecho la Prusa y la ha hecho muy bien. O sea, solo hace una cosa pero la hace bien. Y tiene ahora 70 personas dedicadas a una cosa y variaciones. A mejorar. Y, y tiene una lista de espera de 4 semanas. Sí, y sigue vendiendo... Pero que, claro, y contra los chinos, una barbaridad. O sea que, pues nada, desde aquí, enhorabuena a Prusa, que por cierto, le hizo mucha gracia eso de que en España tuviéramos frases con su nombre, como de Prusa madre y cosas por el estilo. Se lo volvemos a preguntar en directo. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy con Diego. La verdad es que es muy interesante poder reflexionar así conjuntamente en el espacio después de 3 semanas haciendo entrevistas por Skype. Y nada, yo creo que podemos hablar de nuevo. Joder, me encantaría. Tranquilamente, ya con la cámara que se porte bien. Y nada más, solo deciros eso, todas las referencias que luego saquemos de la entrevista a la Prime, a los diseños, a Bitfab, las vamos a colgar en la página web de La Hora Maker. Si os gusta La Hora Maker, hemos lanzado una campaña de Patreon, patreon.com/lahoramaker.com. Y nada, un gusto, Diego, estar por aquí, y seguro que seguimos hablando de manufactura, impresión 3D y cómo hacer que estas cosas vayan creciendo poco a poco. Gracias. Hasta luego. Hasta el próximo programa. Bueno, amigos, y hasta aquí este capítulo tan interesante y tan increíble con Diego Trapero. Tenéis el audio completo de la entrevista y todos los enlaces, como siempre, en nuestra página web. Y justo como acabamos de decir, si queréis apoyar el programa de La Hora Maker, podéis hacerlo a través de la campaña de Patreon que hemos lanzado recientemente. Si no os queréis perder los próximos programas, podéis suscribiros desde iTunes o desde aquí en YouTube y no perderos los próximos vídeos. Hasta el próximo programa.